y vamos a continuar con la participación de Gerardo Mejía Núñez con el tema... Muchas gracias. Gracias, Ana. Con el tema Ver racismo donde no lo hay. Discursos racistas y antirracistas en el perfil Cosas de Whitexicans en Twitter. Para platicarles un poco de Gerardo Mejía, él es doctorante en el Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación especializada en estudios de género, diversidad sexual, no discriminación y políticas públicas. Esta ponencia versará sobre cómo la circulación en redes sociales digitales de imágenes y memes con referencias a lo racial color de piel abona a la reproducción y naturalización de estereotipos y prejuicios raciales que operan como detonantes de expresiones racistas. Muchas de estas publicaciones parecen no ser percibidas como racistas por quienes las publican o quienes las comparten, aunque son objeto de crítica por algunos usuarios de estas redes desde posturas antirracistas. Lo anterior da lugar a un debate virtual sobre qué es el racismo y a la interrogación respecto a si estas publicaciones lo son o no. El caso del perfil en Twitter México, Cosas de Whitexicans, permite analizar parte de este debate. La aparición del discurso antirracista en los medios de comunicación, así como aventurar algunas proposiciones sobre el uso y significado coloquial del concepto racismo en esta red social. Así que con mucho gusto le doy la bienvenida a Gerardo. Adelante. Nada más hay que quitar el mute porque lo tienes. Sí, me pasan todas mis clases. Hasta que me dicen, profesor, tiene que prender su micrófono. ¿Me escuchan bien? Sí, ya. Muy bien, gracias, Gerardo. Pues muchas gracias por la invitación. Voy a ir compartiendo una pequeña presentación que hice. Yo quisiera comentar primero que no es el tema del racismo en el que estoy trabajando en el doctorado, sino que es un tema que me interesa de manera, bueno, como nos suelen interesar muchos temas, y fue a raíz de hace un par de, año y medio, que tomé un curso precisamente con Juris, que trabajé más el tema, y parte de lo que voy a hablar hoy es lo que estuvimos trabajando en ese curso, que fue en el 2019, si no me equivoco. Y bueno, me interesa, y algo que sí trabajo en mi proyecto de investigación doctoral es el trabajo con conceptos, ¿no? Como en los conceptos, digamos que el debate sobre los conceptos es, para algunos pensadores, y yo lo coincido con esto, donde se juega lo político, ¿no? O sea, las cuestiones políticas se juegan en el nivel de los conceptos, y una vez que se gana la significación o bueno, el imponer un significado a un concepto, o que ese sea el concepto o el significado hegemónico, digamos que se pueden imponer, bueno, se puede lograr de cierta manera imponer una visión del mundo. Entonces, bueno, yo voy a empezar a trabajar, empecé a trabajar a partir cuestiones de racismo por interés personal, pero me llamaba la atención la manera en que en el perfil de Cosas de Whitexicans había un debate, o parecía que había un debate respecto a lo que se estaba entendiendo por racismo. Entonces, bueno, voy a comenzar, y solo quiero saber. Bueno, el perfil de Twitter en México, Cosas de Whitexicans, es un escenario donde los discursos racistas y antirracistas convergen a propósito
de sus publicaciones, por lo cual analizar las interacciones que generan estas entre los usuarios de la red permite aventurar algunas proposiciones sobre el uso y significado coloquial del concepto racismo, tanto en la red social, pero también como de uso común, ¿no? Como una noción de uso común. También, ¿no? Las posibilidades que hay de un debate sobre este tipo de expresiones. Y cuando digo un debate sobre este tipo de expresiones es porque creo que el debate, como lo acaban de mencionar, cuando hablamos de racismo parece que hay todavía bastante incomodidad, pero no solo del racismo, ¿no? También el vínculo entre el color de piel y las prácticas de discriminación o el acceso al ejercicio de derechos o ciertas prácticas de distinción. La semana pasada se presentaron los resultados de un proyecto del Colegio de México que se llama El Color de México, precisamente, y fue objeto de una gran cantidad de comentarios en redes sociales sobre, particularmente la crítica sobre que no era posible hacer una correlación entre el color de piel y los resultados que estaba mostrando el estudio, ¿no? Es decir, la concentración de las personas con cierto color de piel en algunos estratos socioeconómicos o el acceso o cómo veían o cómo vivían su acceso a ciertos derechos o al ejercicio de derechos. Entonces, es un tema que parece que todavía incomoda mucho, ¿no? Pero bueno, ¿qué estoy entendiendo por racismo? Y esto lo enuncio porque, como digo, me interesa el debate sobre conceptual. Y bueno, yo planteo, bueno, no planteo yo asumo lo que otros autores ya han mencionado, que el racismo es una ideología sustentada en la noción de que existen razas de seres humanos distinguibles a partir de rasgos físicos y diferencias culturales. Un orden jerárquico que ubica a las personas racializadas blancos, que son mayormente europeos, en la cima, y a las personas racializadas negros, mayormente africanos, en la parte inferior. Evidentemente la noción de raza existe y se ha utilizado desde antes del siglo XVIII-XIX, pero yo me refiero, ¿no? A este sistema, a esta ideología que que es la que nos atañe en este momento, que es la que se instauró o que se conformó a partir también del establecimiento o del desarrollo de la modernidad, o de lo que nosotros llamamos como la modernidad. Es decir, la noción de raza ya existía antes y había muchas maneras de entender la raza han aludido a otras cuestiones, no siempre que tiene que ver con las características fenotípicas, pero a mí me interesa y porque creo que es la que, cuando hablamos de racismo, es a la noción de que nos estamos refiriendo, bueno, a la ideología que nos estamos refiriendo, a la que se conformó en la modernidad. Si bien el racismo se sustenta en la idea de raza, ya lo mencioné, es importante hacer algunas precisiones, sobre todo para poder distinguir lo que es la raza como un hecho social y el racialismo como la manera en que se construye esta noción o esta significación de que existen las razas sociales, de que existen las razas humanas. Y para esto sigo lo que dice el colombiano Eduardo Restrepo, quien menciona que si bien está comprobado que solo existe una raza humana, no se puede pretender que en el orden social la distinción racial no existe, por lo que propone distinguir entre la noción de raza como hecho social, que son las prácticas y representaciones sociales basadas en las características fenotípicas que encarnan los distintos actores sociales, y el racialismo, una categoría de análisis que sirve para hacer sentido de estas prácticas, representaciones y de los procesos por los que se establecen estas distinciones y los efectos sociales que producen. Así, hablar del racismo en la sociedad mexicana, bueno, para cerrar el tema del racismo, de la raza y el racialismo, un ejemplo de las razas, lo que ya se ha estado mencionando en el coloquio, ¿no? Pensar que hay, bueno, distinguir a las personas entre sujetos racializados blancos o sujetos racializados negros,
Y el racialismo podría ser, por ejemplo, pensar que existen, bueno, no solo pensar, sino además entender la realidad social a partir de esta noción, ¿no?, de que existen las razas. Por ejemplo, el mestizaje o la idea del mestizaje es una idea racialista porque parte de la idea de que existen dos razas, la raza europea o blanca y la raza indígena. Pero voy a volver más adelante sobre esto. Hablar del racismo en la sociedad mexicana no ha sido un tema habitual. Aquello de en México el racismo no existe era el mantra que invocaba el mito del mestizaje entre indígenas y españoles, del que todos somos resultado. Esta negación podría suponerse que es más la reticencia a hablar del tema que a negarlo, aunque también podría deberse a que de forma genuina se piense o se pensara que en México no ocurría, ¿no?, que en México el racismo no ocurría. Es decir, que para muchas personas resulta más difícil asociar la idea del racismo con las prácticas de distinción habituales en la sociedad mexicana, particularmente con la ostentosa identificación del color de piel con la pertenencia a uno de los diferentes estratos del orden estamental novohispano que aún subsiste. Que sea difícil asociar el racismo a la distinción que se hace de las personas a partir del color de piel puede, de esta manera, significar que lo que se entiende por racismo no alcanza a describir las formas propias que el fenómeno adquiere en nuestro país. Dicho de otro modo, que en México existe una idea generalizada de lo que es el racismo, concebido como la experiencia particular de las personas racializadas negras en Estados Unidos, la cual está influenciada por los productos culturales americanos, la literatura, la música, los deportes, los programas de televisión y de manera particular la cinematografía, que dificulta que se le asocie a las prácticas de discriminación y exclusión que vive un amplio sector de personas en México por ser prietas, por tener rasgos indígenas o por prejuicios de clase. ¿Por qué hablo de los prejuicios de clase? Porque en nuestro país, sin duda, hay una asociación simbólica entre lo popular y lo indígena y lo moreno. Aquí vuelvo sobre lo que, bueno, voy a comenzar a hablar de la distinción colorista, pero entonces, la reflexión sobre cómo se piensan socialmente las prácticas racistas y qué sentido se le da a la distinción colorista puede brindar elementos para entender la dificultad para reconocer la existencia del racismo y de un privilegio asociado a la blanquitud. Cuando utilizo la palabra colorista, me alejo de la noción de pigmentocracia porque me parece que la noción de pigmentocracia pareciera limitar solo a los problemas de la distinción y los efectos que produce solo al color de piel, y no a que es todo un sistema o una serie de prácticas sociales que no solo atañen al color de piel, sino a características fenotípicas. Por eso no uso la categoría pigmentocracia, sino a la distinción colorista. Bueno, ¿y qué es la distinción colorista? Bueno, la sociedad mexicana conserva estructuras jerárquicas de distinción a partir de la raza y el color de piel que se configuraron y consolidaron en el periodo colonial y que hoy en día se traducen en idearios, representaciones y prácticas de desigualdad y discriminación racial. Pese a ello, como menciona la pedagoga María Isabel Austeigoitia, las ficciones de la igualdad y las creencias en la inexistencia de heridas raciales que amplios sectores de la población sostienen, dan sustento a la idea de que en México no existe la discriminación racial. Al mismo respecto, Olivia Gall nos dice que el discurso del mestizaje, pretendidamente científico, buscó institucionalizar desde el siglo XIX una idea unívoca sobre la mexicanidad y se trasladó, en tanto razón de Estado, a políticas públicas dirigidas a difuminar y eliminar las identidades diferenciadas. De tal manera que la idea nacionalista postrevolucionaria del alma nacional mexicana se institucionalizó en la figura ideal de un sujeto mestizo, producto de la mezcla entre los descendientes de europeos y la población indígena, aunque preferiblemente lo más blanco posible. Sin embargo, como menciona Cristina Palomar,
si bien el discurso nacionalista del siglo pasado tuvo en la figura del charro una imagen para la representación de la mexicanidad, proviene de una región específica del país con una cultura e identidad más española y criolla que indígena, que es una zona particular de Jalisco, donde se puede observar que hay comunidades en donde el mestizaje fue mucho menor que en otras regiones del país. Es decir, mucho más blanco o mucho más criollo. La noción del charro, ¿no? Esto guarda interesante similitud con lo que el sociólogo brasileño Antonio Guimarães menciona sobre cómo a inicios del siglo pasado, en Brasil, la figura del migrante europeo se convirtió en la representación de la nación brasileña, alejándose del pasado colonial luso brasileño encarnado en el mestizo nordestino de ostentosa piel morena. Lo que llama la atención aquí es que tanto en Brasil como en México sea una figura asociada a lo alemán e italiano en un caso y a lo criollo o a lo español en el otro, las que representan a los supuestos sujetos mestizos brasileño y mexicano. Parafraseando a Olivia Gall, no extraña el anhelo de un vínculo con lo europeo toda vez que las figuras representativas de lo nacional aluden a fenotipos blancos. Uno de los efectos de este discurso mestizofílico que busca el blancamiento es una sociedad jerarquizada a partir de distinciones coloristas y los privilegios que tienen las personas cuyo color de piel es más claro o blanco. Como señala Jorge Gómez Izquierdo, los mexicanos fuimos adoctrinados con el dispositivo racista de la autovaloración a partir del color de la piel, el cual permite identificar visualmente las características físicas que definen la permanencia social e identitaria de una persona, el quién es quién en el universo del racismo mexicano. De ahí que insista yo en usar o preferir usar la noción de colorismo. Bueno, como menciona Alex Crosser, las diferencias de oportunidades y resultados a favor de personas blancas contradicen el mito fundador del mestizaje, discurso que ha enmascarado la realidad de una sociedad altamente estratificada y segregada en la que los rasgos físicos adquieren relevancia como factor de discriminación y de estereotipación y que constituyen una lógica de exclusión. ¿Qué estoy entendiendo por el privilegio blanco? Que es algo o una noción que también es bastante discutida, pero también que es, digamos que cuando se menciona las redes sociales, por ejemplo, cuando se mencionan redes sociales, por alguna razón, desata muchos comentarios y muchos comentarios bastante, digamos, viscerales, ¿no? Muy emocionales. Bueno, se entiende o estoy entendiendo por privilegio blanco las ganancias, ventajas o beneficios simbólicos y o materiales que obtienen las personas de piel clara en función de los estereotipos positivos asociados a sus rasgos fenotípicos. Este privilegio funciona como una estructura histórica que existe más allá de las personas y sus deseos, resultado de la imposición de la hegemonía europea durante el periodo colonial. Aquí, por eso mencionaba al principio que estaba yo entendiendo por racismo y que estaba yo hablando de una ideología que no solo distingue entre razas, sino que además coloca a las personas racializadas blancas, es decir, a los europeos, en la cima, porque aunque podemos hablar de muchas prácticas de exclusión o de distinción a partir de pensar que hay razas, pero no necesariamente siempre prácticas de agresión o prácticas de discriminación que tuviesen que ver o que sean necesariamente siempre dirigidas a las personas de tez morena o piel negra, el racismo como ideología sí es, hay que señalarlo siempre, es una ideología que coloca lo blanco en la cima y no podemos pensar que sucede en otro sentido, es decir, el racismo a la inversa no existe porque el racismo como ideología coloca a las personas racializadas blancas en la cima, por lo cual el racismo a la inversa no puede estar ocurriendo. No sería racismo aunque estuviese basada una agresión o una hipotética agresión en la idea de que existen esas razas o en
por los rasgos fenotípicos de una persona. Entonces, volviendo al privilegio blanco, el filósofo mexicano Bolívar Echeverría mencionaba que los estados modernos se asientan en una identidad que no puede dejar de incluir como rasgo esencial y distintivo suyo la blanquitud. Es decir, el color de la piel puede ser blanco, pero la blanquitud tiene que ver también con toda una serie de actitudes, ideas e imaginarios que atraviesen toda la estructura social y que cobra sentido en el proceso del mensaje. De ahí que sea posible o se busque el blanqueamiento, y no solamente el blanqueamiento se puede dar a partir de el mestizaje, ¿no? Con personas de piel más clara, sino también el blanqueamiento a partir de la adquisición de atributos que tienen que ver con la blanquitud, ¿no? O sea, que tienen que ver están asociados con las nociones capitalistas de la modernidad y de digamos que una identidad civilizatoria. Por lo cual, y aquí cito de nuevo a Crosser, en México la raza es un factor que, aunado a los orígenes socioeconómicos, consolida las desigualdades, las prácticas de discriminación y limita las posibilidades de movilidad social. Pero hablamos de lo mismo cuando decimos racismo. En años recientes el tema, sin duda, es cada vez más escuchado, más visto en las redes sociales, pero también en los medios masivos de comunicación, los tradicionales, ¿no? La televisión, el radio. Pero cuando observamos los debates, ¿no? Que tenemos o que se dan en los medios de comunicación, parece ser que no estamos hablando de lo mismo. Esto puede deberse a que las nociones sobre el racismo popularizadas en nuestro país provienen del ámbito norteamericano o la mayoría, ¿no? Tanto de sus productos culturales, ya los había mencionado, como de su academia, cuyo carácter hegemónico en la región es innegable. Esto lo menciono porque gran parte de la literatura que leemos para entender el racismo y los problemas que genera el racismo proviene de investigaciones en la Academia Norteamericana que explican un fenómeno en un contexto diferente al mexicano o latinoamericano, y también es posible que esta diferencia de contextos haga que aquello que explica para el contexto norteamericano no explique lo que ocurre en el contexto latinoamericano. Por lo cual, siempre cabe preguntarse si en México y en América Latina no se han desarrollado pedagogías desde la academia, desde la política pública, que logren explicar las formas en que opera el racismo, las formas específicas que opera el racismo en América Latina, ¿no? Y cómo, o en caso, digamos que en caso opuesto, que no se ha logrado que aquella idea que tenemos del racismo, como esta violencia que acontece en comunidades en donde hay relaciones entre personas racializadas blancas y personas racializadas negras, que no se ha logrado que esta noción de racismo se expanda para lograr explicar, ¿no? O sea, las maneras particulares en que el racismo se da en América Latina. ¿Por qué podría pasar esto? Antonio Guimarães, este sociólogo brasileño que cité antes, menciona que, por ejemplo, habría que tener claro que la idea que tenemos ahora, hoy en día, de lo que es el racismo, es una categoría analítica que se empezó a usar en América Latina en los años 70 bajo el influjo de la Academia Norteamericana. El problema que encuentra este autor es que esta noción invisibilizó, o más bien dejó de lado las maneras que estaban buscando las academias locales para explicar sus procesos o sus conflictos entre colectivos racializados, pero también a que el racismo de repente terminó por ser tanto las causas como los efectos de un fenómeno. Es decir, el racismo era lo que provocaba la violencia, pero también
los efectos de la violencia eran racismo. Entonces, básicamente, el racismo terminó siendo una categoría que explica todo, pero pues no termina de explicar muchas cosas. Y bueno, ya voy a acercarme a lo que me toca, a lo que quería yo trabajar, que es el humor y la discriminación racial. Yo he estado trabajando mucho con autores brasileños porque me parece que sin duda aunque estamos muy alejados y la historia colonial es muy diferente entre México y Brasil, eh, hay muchos más paralelismos que, por ejemplo, entre la experiencia de los sujetos esclavizados en Estados Unidos y sus problemáticas raciales y México, que la que hay entre Brasil y México, que puede ser un poco más parecida. Bueno, el humor es una manera en que se expresan muchas cosas en lo social, y el humor racista, nos dice una autora que se llama Sandra Daia, que también es brasileña. El humor racista, dice ella, es usado como un recurso simbólico que tiene como fundamento la descalificación del objeto visible y el placer que resulta de ubicar tal objeto en ese lugar, y que asegura en el mismo plano simbólico las desigualdades entre negros y blancos. Es decir, el humor racista sirve para ubicar a las personas, no solo para ubicar a las personas que son víctimas, o bueno, que son el objeto de la burla en el lugar inferior, sino también para mantener este lugar simbólico de superioridad. Y bueno, aquí me acerco a los memes racistas. Cuando, bueno, los memes son estos objetos informacionales que cada vez circulan con mayor cantidad en internet, en todas las redes sociales. Y lo importante de los memes es que se necesita entender y a lo mejor ahorita lo podemos platicar, se necesita tener como una noción de a lo que se está apelando para que nos haga sentido. Aquí voy a poner ejemplo de dos memes racistas que ubican, por ejemplo, el primero, que es una distinción muy clara para los habitantes de la Ciudad de México, entre dos barrios, ¿no? Uno de clase media alta, y otro que es un barrio popular, que colindan geográficamente, que los divide una avenida, y que cuando circulaban estos memes cambiaban muchas veces el nombre de los barrios y de la avenida, pero lo que estaban apelando era cómo hay una asociación entre el color de piel, la clase y los barrios. Y este otro meme que habla, o bueno, para quienes vivimos en la Ciudad de México, lo entendíamos muy rápidamente, ¿no? O sea, personas que viajan en el metro, que van hacia Indios Verdes, son los que están en el lado izquierdo, que son unos seres monstruosos, y del otro lado son los que van a la dirección a la universidad, que son personas que se observan blancas. Y lo que decía, o lo que quiere decir este meme es, bueno, los que van al sur ya sabemos que son los de los barrios de clase media alta de personas blancas, y los que van al norte son los de estos barrios precarizados, ¿no? Donde van personas generalmente de tez morena. Pero bueno, el objeto de mi presentación, que es la página de los Whitexicans, o cosas de Whitexicans, me interesa lo que plantea en esta página, porque, miren, según yo entiendo y lo que he estado viendo, en esta página hay un ejercicio de crítica a los estereotipos sobre el color de piel y la clase, que es al color de piel y la clase. En esta página se exhiben en clave de humor y chiste los discursos, actitudes y prácticas sociales que abierta o veladamente reproducen estereotipos raciales y legitiman el lugar preponderante de la blancura. No es casual que en la descripción de la cuenta se advierta humor negro sobre gente blanca. Utilicé los memes antes porque, bueno, el ejemplo de los memes, porque mucho de este discurso racista circula a partir de estas piezas informáticas o informativas como son los memes. Y algo que hace la página de
cosas de Whitexicans, es subvertir un poco esto que pasa con los memes. Y bueno, voy a elaborar. La crítica de cosas de Whitexicans ironiza desde el lugar de lo no blanco sobre las ideas que personas asumidas como blancas, los Whitexicans, tienen sobre sí mismas, pero que de alguna manera está en relación con los prejuicios y estereotipos hacia morenos, prietos, indígenas o pobres. Para lograr esto, publican capturas de pantalla de perfiles de otras redes sociales o de Twitter. El tono irónico se produce porque no utilizan material creado ex profeso como memes que parodien o ridiculicen a personas blancas, sino que utilizan publicaciones de perfiles públicos que muestran, la mayor de las veces de manera involuntaria, lo caricaturesco de los estereotipos y las percepciones que poseen sobre la mexicanidad, la cultura popular y los prietos de quienes los enuncian, la mayor de las veces desde la posición de ser blanco, o etiquetados para los fines de esta página como Whitexicans. Estos tweets que publican en esta página, que ya mencioné son capturas de pantalla, suelen ser acompañados de un pie de foto que ironiza, ¿no?, sobre los discursos racialistas y racistas y sobre la negación de la existencia de privilegios asociados al color de piel. Aunque no escapa a fenómenos como el troleo o el linchamiento digital, característicos de lo que Ana María o la Buenaga llama la lógica del exceso en las redes sociales, es evidente que esta página tiene otra intencionalidad. El neologismo Whitexican es utilizado para referirse a personas que se asumen blancas y que despliegan un discurso de superioridad moral, de superioridad, desde el lugar aventajado que parece otorgarle su color de piel, y surgió y se popularizó en el contexto de las redes sociales digitales, por lo menos desde 2018. Alfonso Forcel menciona que Whitexicans apuntaría a un orden social que dejó intacto un sistema de castas en el que aquellos que pueden ser identificados como descendientes de europeos se sientan en la cima de la pirámide social, lo que mencionaba Olivia Gall sobre esta pretensión de mantener un vínculo con lo europeo. Bueno, esta cuenta se creó en el 2018 y actualmente ya tiene más de 300,000 seguidores. Entre las reacciones a lo que publican, además de, aquí en la presentación estoy poniendo dos ejemplos de lo que ellos retuitean o de lo que publican. También también publican las respuestas o algunas reacciones que tienen de otros usuarios a su propia página, ¿no? Entre las reacciones a estas publicaciones que hacen en Cosas de Whitexicans se encuentran los reproches de quienes asumen ser víctimas de racismo inverso por los señalamientos de que son objeto y que señalan que obedecen al resentimiento social de los prietos. Estas críticas también son publicadas, bueno, también las publican aquí, y de hecho son algunas de las que tienen más reacciones. Y muchas reacciones que arguyen a favor o en contra del supuesto racismo inverso o de la discriminación por ser blanco, y que denuncian algunas de estas publicaciones denuncian las verdaderas intenciones de quienes administran la cuenta, que es dividir al país o dividir a la sociedad mexicana a partir del color de piel. Aquí voy a poner un par de ejemplos de publicaciones de Cosas de Whitexicans. Esta es lo que mencionaba, ¿no? Esta idea de que hablar del problema o señalar que hay una distinción o que se hacen distinciones entre personas por su color de piel, sus características fenotípicas, es o supone plantear la división. Es decir, ahora decir que hay racismo en México te acusan de ser racista, ¿no? Si tú dices que hay racismo en México, te acusan de que en realidad el racista eres tú, porque como no hay racismo, no podrías, como no hay racismo en México, si tú dices que hay racismo es porque tú piensas que hay razas. Bueno, ¿no? La idea de que hay una violencia contra las personas por su color de piel, en este caso por su color de piel blanco, como también hay cierta utilización de personas desde el lugar de lo blanco que se hace de lo popular, de lo mexicano,
Esta también es otra de las cosas que publican en Cosas de Whitezican. Y aquí voy a volver al tema que acaban de hablar, que parece que ha estado presente en todo el coloquio, que es el tema de Yalitza Aparicio, ¿no? Como una de sus publicaciones, ellos replican lo que una usuaria de Twitter mencionó, ¿no? Sobre que el problema de que Yalitza Aparicio se hubiese hecho famosa es que ahora parecía que iba a representar a todas las mexicanas o la belleza mexicana, y que bueno, eso significaba invariablemente que se les devaluaba, ¿no? A todas a todas las mexicanas. Y bueno, que yo he estado revisando no solo lo que publica Cosas de Whitezican, sino lo que se responde a Cosas de Whitezican. Y yo encuentro que se recurre de forma generalizada a prejuicios y estereotipos de clase, género, etnia y hasta color de piel para descalificar a los autores de las publicaciones originales, pero también para contradecir a otros usuarios que comentan en las publicaciones las publicaciones de Cosas de Whitezicans y con los que no se coincide. Es decir, muchas veces se le acusa a quien publica o al usuario de la publicación original de que no tiene la suficiente blancura para poder emitir ciertos juicios, ¿no? O en el caso de si son mujeres las autoras de los tweets originales, se les empieza a hacer comentarios que tienen que ver con su físico, que tienen que ver con ser mujer, y muchas de las respuestas a las publicaciones en cosas de Whitezicans es, irónicamente, memes con mucho contenido racista. De hecho, la cantidad de reacciones que recurren a estereotipos racistas para descalificar o poner en cuestión la blanquedad de alguien como manera de menoscabar su posición, es decir, negar el atributo de la blanquitud, dan cuenta de que no solo se comparte esta lógica de distinción, sino que, como se mencionó con anterioridad, muy pronto se invoca una posición en la escala colorista para discriminar o denigrar al otro. Al parecer, la reacción inmediata, ¿no? que sucede en Twitter no posibilita la reflexión o la crítica sobre las prácticas racistas coloristas que perviven en México, que se propone en el caso de que, como yo estoy asumiendo, esto fuera lo que buscan quienes administran la cuenta de Cosas de Whitezicans, lo que tiene por consecuencia que haya poca oportunidad para el diálogo y el debate sobre los efectos del racismo y el privilegio de la blanquitud. En otras palabras, no se logra pasar del registro del humor y el chiste hiriente a la introversión sobre el racismo colorista. Gerardo, Sí. disculpa la interrupción. Ya con esto cierro. Sí, gracias. Bueno, yo solo diría que el acierto de la propuesta Cosas de Whitezican es el giro crítico que invierte la dirección del ejercicio de estereotipación que tradicionalmente va de la élite blanca hacia los prietos para redirigirla hacia esta. Este cambio en la direccionalidad no intenta construir nuevos estereotipos o el escarnio sobre lo que desde los sectores populares se piensa que es ser blanco, sino que recurre al discurso propio de quienes asumen la blanquitud para, en sus propios términos, describirles y satirizarles. Gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Perdón, lo ensayé y me había tardado 20 minutos. A las preguntas que te tienen. Y mira, en primer lugar, siguiendo tus comentarios sobre las diferencias entre racismo y racialismo, Bernardo nos pregunta, ¿es lo mismo racialismo que racialización? Racialismo es, y sigo a lo que dice Restrepo, es la idea de que existen las razas, pero la idea de que existen las razas como hecho social, es decir, cuando analizamos los fenómenos que tienen que ver con racismo, estamos entendiendo que, aunque no existen más que una raza humana, socialmente sí, sí tienen efectos. Y la racialización es
este proceso por el cual socialmente se van construyendo las razas y se le van atribuyendo cualidades o se van haciendo estereotipos y prejuicios sobre algunas comunidades en el entendido de que son que tienen una raza, ¿no? O bueno, que pertenecen a una raza. Pero son, digamos que pues, o sea, es el mismo proceso, ¿no? O sea, se va construyendo la raza, la idea de que son razas diferentes, pero digamos que eso es una categoría analítica, ¿no? O sea, es una categoría que nos sirve para entender un fenómeno. Ok, muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Carl Jones nos agradece tu plática, Gerardo, y pregunta, ¿quién fue la persona que escribió el concepto de blanquitud? Yo trabajé con la idea que menciona Bolívar Echeverría, pero lo han trabajado otras autoras, por ejemplo, esta Gisela Carlos, que ella está en la Universidad de Guadalajara, evidentemente Olivia Gall, hay varias autoras que trabajan en la noción de blanquitud, pero la noción de blanquitud asociada a la modernidad es de Bolívar Echeverría. Ok, muchas gracias. También Bernardo nos comenta, en redes sociales muchas veces se habla de privilegios, pero sin una connotación clara. Aún no queda claro qué debe hacerse con los privilegios. ¿Tú qué opinas? ¿Si se debe eliminar o usarlos en favor de grupos vulnerables? En algún momento, en alguna parte leí que el tema de los privilegios asociados a la blanquitud no son cuestiones que que las personas por sí mismas puedan, bueno, que a voluntad se pueda, por ejemplo, renunciar al privilegio o a voluntad puedas hacerte de los privilegios. O sea, es como es un constructo social y los privilegios también forman parte de este constructo social, se necesita del reconocimiento de las otras personas, se necesita que las otras personas te validen que tienes ciertos privilegios. No sé si o sea, si puedes usar tus privilegios a favor de otros colectivos, más bien creo que lo que se tiene que tener claro es eh, darse cuenta de que se tienen ciertos privilegios y de alguna manera tratar de que no siempre estén, que tu privilegio no signifique la pérdida de algo para otra persona. Creo que eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? O sea, que mi privilegio no sea o sea, que no por tener, o sea, que mi privilegio no juegue en contra de la otra persona, pues. Creo que eso es lo que, y es difícil, no creo que sea ni una cosa de un día para otro, ni algo de que uno se dé cuenta como que te llegue la luz y digas, ay, no, ya no voy a hacer, ya no voy a hacer uso de mis privilegios, porque muchas veces son tan sutiles que ni siquiera sabemos que estamos teniendo un privilegio. Y me refiero a los privilegios, y hablo en plural, porque se conjugan con otras cosas, ¿no? Como el privilegio de ser hombre o en algunos casos ser mujer. Todo es relacional, pues, ¿no? A veces es ser extranjero o no ser extranjero. Digamos que siempre pues están pasando muchas cosas. Mencionaron también el concepto de interseccionalidad y es así, ¿no? O sea, no todo es el color de piel, pero entonces tampoco nunca podemos saber que es exclusivamente el color de piel, por ejemplo. Agradezco mucho tus comentarios, Gerardo, y tu presentación. Entonces, ahora vamos a continuar con la última presentación de este primer coloquio de racismo en los medios de comunicación en México. Gracias, Gerardo.